Es una tarea bien dura estar acá arriba, especialmente cuando el pastor nos está dando la clase de hermenéutica. Y es difícil porque él nos está enseñando cómo preparar sermones y qué es lo que tenemos que hacer y toda la cosa. Entonces, pues aquí está el profesor con el que estoy tomando la clase y después me va a tronar en los exámenes, nomás por no hacer las cosas como él me las ha enseñado. Así que si digo algo mal, le echan la culpa a él. Si digo algo bien, gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. Y vamos a ver, siento como que el micrófono está muy lejos y como que no me oyen y como que... ¿Sí me oyen? Evangelio de Marcos, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 13 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Y si no lo tienen acá en la pantalla. Hermano, ¿cuántos versículos puedes tener a la vez en la pantalla? ¿Puedes tener 5 versículos a la vez o no se puede? No, uno por uno. Bueno, uno por uno. El versículo 13. Leámoslo todos juntos, hermano. ¿Por qué no me ayudan? Vamos a leer del 13 al 17. Pero ahora ayúdenme. Hace ratito el pastor estaba leyendo y no le ayudaron, hermano. Ayúdenme, por favor. ¿Sí? El versículo 13 dice así, todos juntos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado. Sígueme. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando estaba preparando el estudio bíblico, estaba buscando un título para el estudio y pasando los estudiantes de la clase del pastor David se acordarán de los títulos y pasé un montón de tiempo, ¿no? Ya estudiando los versículos, estudiando y finalmente dije, le voy a poner Jesús, amigo de pecadores. Y dije, el Espíritu Santo me lo ha revelado. Ya llevaba días estudiando, ¿no? Y de repente dije, pero voy a ver si hay alguien más que ha predicado Jesús, amigo de pecadores. Hermanos, le pongo al Google, nombre, hay como 40,000 sermones que se llaman Jesús, amigo de pecadores. Y yo pensaba que estaba siendo iluminado por el Espíritu Santo. Bueno, ya existía. Entonces, ni modo. Pero le pusimos Jesús, amigo de pecadores. Cuando decimos Jesús, amigo de pecadores, hermano, ¿qué viene a tu mente? Cuando nosotros decimos que Jesús es amigo de pecadores, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que viene a tu mente en realidad? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es una bendición? ¿No lo es? No sé qué pienses cuando escuchas Jesús, amigo de pecadores, pero en los tiempos de Jesús, Él fue rechazado, Él fue despreciado y últimamente fue crucificado porque era amigo de pecadores. No era lo suficientemente religioso, no era lo suficientemente santo, no era lo suficientemente justo, no era lo suficientemente legalista, no era lo suficientemente intolerante y no era lo suficientemente separatista.
Lucas 11:15 nos dice que fue acusado de echar demonios por Belcebú, o sea, por el diablo decían que echaba demonios. En Lucas 7:39 encontramos cuando vino esta mujer y le lavaba sus pies con sus lágrimas, un fariseo que decía, si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que lo toca, porque dice el pasaje que era una mujer pecadora. Ustedes entienden lo que ellos decían cuando era una mujer pecadora, ¿no? En aquel tiempo, hermano, y hasta la fecha, los fariseos eran separatistas. Es más, era tanto así que los rabinos decían que no había que juntarse con los pecadores, ni siquiera para enseñarles la ley. O sea, ellos no querían nada con los pecadores, no querían nada con los no creyentes, no querían nada con los que no eran judíos, ni siquiera para enseñarles la ley. Vemos en un pasaje en Lucas 18:11, cuando viene uno de estos hombres a orar y ora y dice, eso, qué bueno, hermano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice, ni aún, o sea, los publicanos estaban todavía más abajo que ¿quiénes? Que los ladrones, que los injustos, que los adúlteros. Dice, ni aún como este publicano. Ellos estaban tan en desacuerdo con Jesús y con todo lo que Jesús hacía, que terminaron diciendo, este es Jesús, amigo de pecadores. Pero ellos lo usaron peyorativamente, ellos lo usaron de una manera como insulto. A manera de insulto decían, este es Jesús, amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros no somos como estos hombres, nosotros no somos ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Pero hermanos, el hecho de que Jesús es amigo de pecadores para nosotros es la gloria del evangelio, ¿sí o no? Para nosotros el hecho de que Jesús sea amigo de pecadores es la gloria mera del evangelio. Dios recibe a los pecadores. Cristo es nuestra propiciación, dice Romanos 3:25. ¿Y qué es la propiciación? El diccionario bíblico Easton dice que la propiciación es aquello mediante lo cual Dios se vuelve propicio, es decir, mediante el cual se vuelve consistente con su carácter y gobierno para perdonar y bendecir al pecador. La propiciación no procura su amor ni lo hace amar, solo lo hace consistente para que Él ejerza su amor hacia los pecadores. Y Jesús es eso para nosotros. Amén, iglesia. Jesús es nuestra propiciación, dice la Biblia. Y en el versículo 26 dice que somos justificados por Jesús. Si le das al siguiente, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús es nuestra propiciación y por Él somos justificados. Romanos 4:5 dice que aquel que cree en aquel que justifica al impío, a ese su fe le es contada por justicia. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Porque les estoy dando un poquito de trasfondo del pasaje que vamos a ver en este momento. El llamamiento de Leví, dice la palabra. Si tienen la Biblia con ustedes, cuando ustedes abren la Biblia, el título que tiene arriba del versículo 13 es el llamamiento de Leví. Vamos a ver entonces este pasaje. Los versículos anteriores, del 1 al 12, nos enseñan que Jesús tiene poder para perdonar, y eso lo veíamos la vez pasada que tuve la oportunidad de estar con ustedes. Jesús tiene poder de perdonar pecados. Nosotros sabemos eso. Este siguiente pasaje nos enseña a quién perdona Jesús.
el título, el llamamiento de Leví. Vamos a ver 3 puntos en esta noche: el recaudador de impuestos, el amigo de pecadores y el ministerio de Jesús y su prioridad. Dice el versículo 13, después volvió a salir al mar. ¿Después de qué? Después de que había sanado al paralítico, después de que le había dicho, tus pecados te son perdonados, agarra tu petate y vete a tu casa. Ya vimos eso la vez pasada. Entonces dice, después volvió a salir al mar. ¿Por qué volvió a salir al mar después de que sanó al paralítico? Porque acuérdense que los versículos que leímos hace ratito dice que la casa estaba llena. Acuérdense, las casas en ese tiempo eran unas casas pequeñitas, entonces no cabía mucha gente. Entonces Jesús, cuando ya no cabía toda la gente adentro de la casa, ¿se acuerdan que hicieron el hoyo en el techo y le bajaron al paralítico? Entonces ya no cabían, había mucha gente. Entonces dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Entonces salió de la casa, no porque salía porque ya no quería estar con ellos, no, salió de la casa porque quería que más gente escuchara el mensaje de salvación, quería que más gente escuchara que tenían esperanza, que en él había esperanza, el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Y dice al final, y les enseñaba. O sea que se salió de la casa después de haber sanado al paralítico, se los llevó a todos a la playa. Y ahí sí hay más espacio. Hagan de cuenta que cuando se van a los fireworks aquí, ya ven cuánta gente cabe, más gente que acá. Entonces, igual Jesús se los llevó a todos a la playa para poderles enseñar. Pero ¿quién era el recaudador de impuestos? El versículo 14. Entonces dice el punto número 1. El versículo 14 dice, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, escuchen esto, sígueme. Y levantando, le siguió. ¿Quién era Leví? ¿Alguien sabe quién era Leví? Leví era Mateo. ¿Por qué sabemos que Leví era Mateo? Porque Mateo mismo cuando escribe el evangelio, él dice en Mateo 9:9, hermano, regálame Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Se le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. El evangelio es paralelo, este pasaje es paralelo al que estamos viendo en este momento. Regresémonos al versículo 14. Entonces, al pasar, vio a Leví. Leví era un recaudador de impuestos, y ya vimos que los recaudadores de impuestos, los publicanos, estaban más abajo que los adúlteros, que los pecadores, que los asesinos, estaban más abajo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le dice a Leví? Sígueme. Era un recaudador de impuestos. Curioso. Entonces, ¿quién se cambia el nombre? ¿Cómo se cambia el nombre de Leví a Mateo? No sabemos. La Biblia no nos dice cómo se cambió de Leví a Mateo. Entonces, no sabemos cómo se cambió el nombre, pero algo les puedo decir. Leví era un publicano que recogía impuestos. Entonces, si él recogía impuestos y Jesús lo llama, lo mejor que él podía hacer era cambiarse el nombre para que no dijeran, ahí va Leví. Decía, no, yo soy Mateo. Así ya no lo reconocían que era el publicano que había estado recolectando taxes, impuestos, sino que ya ahora era Mateo, el discípulo de Jesús. No sabemos, yo me estoy haciendo unas conjeturas ahí porque no sabemos, la Biblia no nos dice, pero digo yo, y Mateo, para más, significa regalo de Dios. O sea que si Mateo escogió su propio nombre y él se lo cambió, si ustedes van al original, el significado del nombre de Mateo es regalo de Dios. Y claro que le dio un regalo Dios a él, porque le dio la salvación, le perdonó sus pecados y le dio vida eterna. Ese era Leví, pero era un recaudador de impuestos. Estamos hablando de lo peor de lo peor. Eran peor que los criminales y asesinos. Habían 2 tipos de recaudadores de impuestos, habían 2 tipos de publicanos. Estaban los Gabai, que se llaman los Gabai. Esos eran los que recolectaban los impuestos como de la casa, el property tax ahora, ¿no? Si tú tienes una casa, tú tienes que pagar anualmente tus impuestos por tu casa. Recolectaban los impuestos, por ejemplo, de lo que cuando te pagan. Entonces los impuestos grandes, estos se llamaban Gabai.
y habían los segundos que se llamaban moques, M-O-K-H-E-S. Y estos moques eran tremendos, hermano, porque había una división dentro de ellos. Estaban los gran moques, o sea, estaban los jefes de los moques, y luego estaban los moquitos. No se llamaban así moquitos, yo les digo, porque si es un gran moque, pues al otro se llamaba moquito. Entonces, estaban los que trabajaban para el gran moque, ¿no? Pero estos hombres los aborrecía el pueblo judío. ¿Por qué los aborrecía el pueblo judío? Porque eran traidores. Pónganse a pensar que estos moques, esos que colectaban los impuestos, estaban ayudándole al gobierno romano. Y lo que ellos hacían, este grupo de moques, o no los gabáes, sino que los moques, lo que estos hacían es te cobraban impuestos de todo, hermano. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos que había un puesto para recolectar impuestos, ¿no? En este pasaje lo vimos en los versículos anteriores. Y ahí estaba sentado Leví. Y estos cuates recolectaban impuestos de todo. Cuando ibas pasando, ellos te decían, tienes que pagar por el burro. Y el burro tiene 4 patas. Y si tenía 5 patas, pues por la otra pata, impuestos más. Y la carreta tiene 2 llantas, pero si tenía 3, pues también impuestos. Los impuestos, como los cobraban ellos tenían que recolectar una cierta cantidad para el gobierno romano. Pero cualquier cantidad después de esa, ellos se la quedaban. Entonces, ellos podían sacar lo que ellos querían del pueblo y nadie les podía decir nada. Tenías que pagar por todo lo que tenías. Entonces, imagínate cómo los aborrecían. Es más, los aborrecían tanto. Yo leí un poquito acerca de, era tanto lo que no los querían, que la ley en aquel entonces, ya ven que aquellos eran bien moralistas y eran bien, ¿no? Que seguían al pie de la letra todo. La ley decía que tú no podías mentir, tú no puedes mentir. Bueno, hasta ahora no puedes mentir, no mientan, hermanos. Pero decía la ley, hay un pedacito chiquito en uno de los libros de la ley donde decía que a estos moques sí les podías mentir. O sea, no le podías mentir a nadie, pero estos los tenían considerados como tan poca cosa que a estos no importaba que tú les mintieras. Era tanto el odio que les tenían que si ellos veían algo, un accidente, un asesinato, cualquier cosa, y venía y los venían a agarrar y los llevaban a la corte, y ellos decían, este es mi testimonio. No importa porque tú no cuentas. El testimonio de ellos ni siquiera contaba en la corte, hermanos. Ellos no podían dar testimonio en la corte. Imagínate qué poca consideración les tenían a estos hombres. O sea, nadie los quería. ¿Y qué hace Jesús con un hombre? Imagínate que nadie quiere a estos hombres. Imagínate la escena, y va pasando Jesús y viene toda la gente, porque Jesús le estaba enseñando a toda la gente. Y Jesús le dice a este hombre, sígueme. Imagínate la escena en aquel entonces, imagínate lo que estaba sucediendo, lo que pasaba por las mentes de toda la gente que venía siguiendo a Jesús. Le dice, sígueme. Es un mandamiento que Leví obedece inmediatamente. Jesús conocía su corazón. Leví ya había escuchado a Jesús, porque lo vemos en el capítulo 1 y arriba en el capítulo 2, que Jesús andaba enseñando en Capernaum. Jesús siempre estaba aquí. Entonces, Leví lo tenía que haber escuchado. Y ya el mensaje de Jesús había penetrado el corazón de Leví. Entonces, cuando Jesús pasa por ahí, acuérdense, la vez pasada estudiábamos que Jesús conoce nuestros pensamientos. Cuando los escribas estaban diciendo, cuando los fariseos en su mente estaban cavilando en contra de Jesús, Él les dijo, ¿por qué es que estás pensando esto? ¿Por qué tienes esto en tu corazón? Entonces, cuando igual pasó a un lado de Leví, Él conocía el corazón de Leví, Él conocía lo que estaba en el corazón de Leví y le dice, sígueme. Y levantando, le siguió. Y el versículo paralelo en el libro de Lucas 5:28, hermanos, si me regalas Lucas 5:28, el versículo paralelo de este mismo pasaje dice que Leví, dejándolo todo. Acuérdate lo que te acabo de decir de los que estaban recolectando impuestos. Estos hombres tenían mucho dinero, estaban recogiendo dinero del pueblo. Y cuando Jesús pasó y le dice, sígueme, dice que lo dejó todo.
O sea, imagínate que en este momento Jesús viene y te dice, sígueme. Hermano, tienes que dejarlo todo. Tu casa, tu carro, tus camionetas grandotas, esas ahí ya no cabe uno porque ir a las trocotas no caben, toman 2 espacios cada troca. La tienes que dejar, hermano. Jesús dice, sígueme. Y dice que lo dejó todo, Leví. Él lo dejó todo y le siguió. Hermano, solo el método de Jesús dará un verdadero éxito para alcanzar a la gente. El Salvador Jesús se mezcló con los hombres como uno que deseaba su bien. Le mostró su simpatía a la gente, atendió a sus necesidades y ganó su confianza. Y luego les dijo, sígueme. Acuérdate que cada vez que venían grupos de gente y los discípulos decían, mándalos a la casa porque ya es hora de comer y no hay comida, él decía, no, denles de comer. Él decía, no, hay que sanarlos. Y es que la mujer te quiere tocar, esa mujer, sáquenla porque está gritando. No, tráiganla para acá para que la sanemos. Jesús atendía sus necesidades porque los amaba en realidad. Cuando nosotros pensamos en compartir el evangelio, hermanos, pensamos igual que Jesús. Pensamos en las necesidades que tiene la gente cuando les estamos hablando, o nada más llegamos con la Biblia. En inglés le dicen Bible thumpers. ¿Cómo se dice en español? ¿Alguien sabe? Los que llegan con la Biblia y nomás a pegarle a la gente en la cabeza. Hermano, Jesús nunca hizo eso. Jesús atendió a las necesidades de la gente. Jesús los cuidaba, Jesús los amaba. Jesús se ganaba su confianza y después con amor les decía la verdad y les decía, estás en pecado, ahora sígueme. Tú quieres salvación, te voy a sacar de tu pecado, pero me tienes que seguir. Hermano, cuando le compartimos el evangelio a alguien, ¿te has ganado tú la confianza de ellos? ¿Has tú ya dedicado tiempo para conocerlos, para saber qué está pasando con ellos? Punto número 2, Jesús es el amigo de pecadores, versículo 15 y 16. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Cuando Leví siguió a Jesús, Leví le hizo una cena a Jesús. Es que Leví estaba contento y Leví tenía mucho dinero, claro, él había colectado impuestos, pero ¿quiénes podían llegar a la cena de Leví? Pues no iban a llegar los fariseos, no iban a llegar los de la ley, no iban a llegar los de la sinagoga, no iban, es más, el pueblo no iba a llegar. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? El versículo 14 dice que habían muchos publicanos y pecadores. Estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. ¿Y qué decían los escribas y los fariseos? El versículo 16, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Así como dicen nosotros los salvadoreños. Yo no digo así, pero así decimos. ¿Qué es eso? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Mateo estaba feliz de lo que Jesús había hecho por él. Habían muchos publicanos y pecadores. Esta gente era rechazada por la sociedad. No llenaban los estándares de los fariseos de aquel tiempo. Acuérdense, los tenían como menos que a los asesinos y la peor gente que ustedes se puedan imaginar. Bueno, estos estaban todavía más abajo. Estos pecadores y recaudadores de impuestos podían ver que Jesús era diferente y por eso querían estar ahí. A Jesús realmente le gustaba compartir con ellos. Jesús comió con ellos, pero los amó, les dio amor. Hermano, es fácil decir que Jesús ama al mundo. Es bien fácil decir que Jesús ama al mundo, pero es otra cosa estar cerca de personas que te hacen sentir incómodo. Hermano, es otra cosa estar cerca de gente que está sucia, que huele mal, que está tomando, que son drogadictos, que viven en la calle y decirle Jesús te ama y extenderle la mano y darle un abrazo y cuando ellos lloran porque tú les dices que Jesús te ama, ellos te dicen dame un abrazo y tú puedes ver
en la gente, en la calle. A veces ellos tienen bedbugs, body lice, pero ellos están tan contentos y te dicen, "Can I have a hug?" Hermano, es fácil decir que Jesús ama al mundo cuando estamos aquí dentro de la iglesia con algunas gentes. Aquí te dan la mano así, ¿sí o no? ¿Sí te pasa cuando te hacen así de dedito? Yo digo, ¿qué pasa? ¿Y la mano dónde está? Te dan así de dedito. Imagínate en la calle donde Jesús estaba con estas gentes que eran considerados más abajo que todo el mundo, más abajo que los peores pecadores, y a ellos Jesús les decía, vengan a mí. Los amaba, Jesús los amaba a ellos. Jesús llamó a todo tipo de personas, Jesús andaba con todo tipo de personas, Jesús salvó a todo tipo de personas. Iglesia, Jesús todavía hace esas cosas hoy. Y te usa a ti para hacer esas cosas. Necesitas estar dispuesto en realidad a darle el amor a la gente, el amor que Jesús nos ha demostrado desde el principio. Necesitas estar dispuesto a hacer eso. No sé tú, hermano, pero yo estoy contento de que Jesús sea el amigo de los pecadores, porque me da esperanza a mí. Me da esperanza por algunos de ustedes también. Él llamó a todo tipo de personas, hermano, a todo tipo de personas. No importa quién eres, no importa qué hayas hecho, no importa cuál sea tu trasfondo. Jesús en realidad te ama y tiene un plan para tu vida. Quiere salvarte, quiere rescatarte de donde tú estás. Pero iglesia, Jesús nos usa a nosotros ahora. Tenemos que estar dispuestos a hacer las manos de Jesús, los brazos de Jesús, el corazón de Jesús. Número 3, el ministerio de Jesús y su prioridad. El versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Mi ministerio está dirigido a personas que piensan que son inadecuadas, en lugar de quienes confían que debido a que han observado escrupulosamente todos los detalles externos de la ley, han alcanzado la justicia. Porque ¿qué decían los fariseos? Que ellos seguían la ley al pie de la letra. ¿Qué pasó con el joven rico que vino a Jesús y le dijo, yo he seguido todo eso toda mi vida? Desde joven yo he seguido todo eso. Y le dijo Jesús, bueno, lo único que te falta entonces es ve, da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó? Sí, ahí viene ya el joven, ¿no? Después de que le regaló todo a la gente. Eso dice la Biblia. No, se fue triste. Se fue triste. Hermano, Jesús te está diciendo que vengas a Él, pero tienes que estar dispuesto a dejar todo lo que tienes en tu vida. En este momento, dentro de la iglesia, tal vez te puedes sentir que vas más para atrás que para adelante, que por lo que estás pasando, que no lo entiendes, que no estás siendo obediente a su palabra. Hermano, puedes sentir que nunca vas a cambiar. Yo sé que todos hemos sentido eso. Puedes sentir que Dios ya no te escucha. Pero déjame decirte esta noche que Jesús te ama. Y Dios te ha dado talentos, hermano. Te ha dado talentos, a unos de a 5, a unos de a 2, a unos de a 1. Porque Él conoce tus capacidades. Él conoce tus capacidades para el reino. No para que te enriquezcas, no para que te deleites en las cosas que tú puedes hacer, sino que Él conoce las capacidades que tú tienes para el reino de Dios. Para que el reino siga creciendo mientras esperamos que Él venga. Con esto termino, hermano. 2 cosas que podemos encontrar en este pasaje. Si ya crees en Jesús, hermano, tienes que alcanzar a otros en su nombre. 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliaos con Dios. Hermano, la gente no tiene un plan B. We are plan A. Si nosotros no estamos haciendo el trabajo de evangelismo, si nosotros no estamos alcanzando al mundo, la gente se está muriendo sin Cristo y la gente está yendo al infierno enfrente de nosotros, porque nosotros nos negamos a hacer las manos de Jesús, nos negamos a tener el corazón de Jesús, nos negamos a hacer el trabajo para que Él nos ha llamado. Hermanos, los ángeles quisieran hacer el trabajo que nosotros hacemos y no pueden, porque a nosotros se nos ha dado ese privilegio. Las plantas lo quisieran hacer, los animales lo pudieran hacer si nosotros no lo hacemos. Pero ¿sabes qué? Jesús nos ha dado a nosotros el privilegio de hacer ese trabajo. Jesús está contando con nosotros. La gente nos necesita. El mundo se está muriendo sin Cristo y están yendo al infierno. Tu familia se está muriendo sin Cristo y se está yendo al infierno. Tu familia, los de tu casa que no conocen a Cristo, se están muriendo sin Cristo porque tú te niegas a hacer el trabajo que Cristo te ha encomendado que hagas. Hermano, si conoces a Jesús, tú tienes que alcanzar a otros para la gloria de Dios. Tú tienes que hablarles de Cristo, o por lo menos, hermano, tienes que llevarlos a donde alguien que les pueda compartir el evangelio, si tú no lo puedes hacer. Pero tú lo tienes que hacer de una manera, tienes que ser proactive, tienes que hacerlo, tienes que pensar, oye, esta persona no conoce a Cristo, tengo que hablarle de Cristo, ir y hablarles de Cristo. Si no eres seguidor de Cristo y estás con nosotros en esta noche, puedes haber estado en la iglesia por mucho tiempo, pero aún no estás siguiendo a Cristo, tienes que aceptar su invitación. Mateo 11 del 28 al 30 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación es tan válida hoy como lo fue cuando Él la dio por primera vez. Dios te está diciendo que a pesar de lo que estés pasando por tu vida, de a pesar de los problemas que tengas, a pesar de las enfermedades, a pesar de lo que hayas hecho, a pesar de tu trasfondo, no importa de dónde vienes, no importa lo que hiciste anoche, no importa dónde estuviste metido el viernes en la noche, el sábado en la noche, no importa. Él te está diciendo que vengas a Él. Él le va a dar descanso a tu alma, pero Él es el único con el que puedes contar. Hermano, tus adicciones no te van a dar eso, tu trabajo no te puede dar eso, tus relaciones no te pueden dar eso, tu dinero no le puede dar descanso a tu alma, tus obras no pueden darte eso. El hecho de que tú estés dentro de la iglesia y que tú estés haciendo y haciendo y haciendo, eso no le va a dar descanso a tu alma. Tienes que seguir a Cristo. Lucas 19:10 nos dice a qué vino Jesús. Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el amigo de pecadores. Amén, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche porque nos das el privilegio de abrir tu palabra. Nos das el privilegio de conocerte más, Señor. Nos das el privilegio de estar en una ciudad, en un país, donde podemos con toda tranquilidad abrir tu palabra, estudiarla y aprender más de ti. Señor, gracias por el recaudador de impuestos. Gracias, Señor, por el amigo de pecadores, por el ministerio de Jesús. Señor, ayúdanos a alcanzar a otros para Él, para el reino. Y si alguien no te conoce en esta noche, ayúdale a aceptar tu invitación en esta noche. Pastor. Seguimos orando. Padre, gracias por recordarnos que tú mandaste a tu Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias porque a través de buscar a esos perdidos, a esos pecadores,
ahora nosotros podemos decir, Señor, gracias por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor, por recordarnos que también tenemos que ser tus brazos para poder llegar hasta aquellos que lo necesitan. Amigo, si usted está en esta noche y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este es el día. Él no vino a buscar a aquellas personas santas, a aquellos que no hacen nada, que son bondadosos, buenos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, este es el día para que usted le diga: Señor, aquí estoy. Mis hermanos diáconos están pasando para poder orar por usted y con usted, para que usted pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Si no hay nadie, vamos a orar con los hermanos que están en las redes sociales. Y le voy a pedir que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Así, con el rostro inclinado, vamos a orar por nuestros hermanos que están atravesando diferentes enfermedades en medio de nuestra iglesia. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, sabiendo, Padre, que tú eres un Dios de milagros. Y que así, Señor, como escuchamos el testimonio de nuestra hermana Roxana Linares en El Salvador, y que tú le diste esa sanidad de ese cáncer, de esa metástasis, no dudamos, oh Dios, que tú lo puedes hacer en medio de nosotros. Clamamos por nuestra hermana Esmeralda González, Señor, allá en México, porque este día, Señor, los médicos dijeron que había cáncer de colon. Señor, son palabras de los médicos, pero tú tienes la última palabra, Señor. Y no dudamos que puedes dar sanidad. Oramos por la sanidad de nuestro hermano Jorge Francis, por la sanidad de Tony Ramírez, también por su conversión, por Karen Hernández, por el pastor Joel Marsh, por nuestra hermana Ivonne Canales, por nuestra hermana Mercedes Campos, por nuestra hermana Laura Sáenz, por Amy Díaz, Señor, por nuestra hermana Miriam Villalba, recuperación total de su pie, por nuestra hermana Miriam de Rodríguez, por la rodilla de nuestra hermana Norita, por Lolis Rivas, por la recuperación total de nuestro hermano Héctor Chacón, por nuestra hermana Elizabeth López, por nuestro hermano Mario Alex, por Marta Santamaría, está en México, por Jonathan Asensio, Señor, por mi niña, Señor, por su corazón, por Orbelina, por nuestra hermana Patricia de Otero hasta México, por ese tumor en el pulmón, por nuestra hermana Erika Franco, por nuestro hermano Rolf, por nuestro hermano Freddy Antonio Guiró, la insuficiencia renal, por la espalda de nuestro hermano René Artiga, por el papá de nuestro hermano José Sebastián Ernesto Millán, por Marcos Campo hijo, por Brian Orellana,
por Tatiana Lemus, por nuestra hermana Natalia Castro. Y no podemos dejar a un lado, Señor, para que el embarazo, lo que falta, y el parto de nuestras hermanas Meli Chacón, Brenda Chacón, Saraí, Dolis Alfaro y nuestra hermana Karen Cabrera. Te las ponemos en tus manos, oh Dios, para que todo salga bien. Oramos por las peticiones que a diario ingresan a la página de nuestra iglesia, al Facebook. Oramos por nombre y apellido, sabiendo, Señor, que tú sigues obrando, Señor, que tú puedes darnos sanidad, que tú puedes restaurar hogares, que tú puedes dar residencia, ciudadanías, empleos. Preguntamos, ¿hay algo imposible para ti? Sabemos que no. Y con esa convicción, con esa seguridad de que tú lo puedes todo, Señor, te damos las gracias. Gracias por lo que nos vas a dar y por lo que no nos vas a dar. Porque preferimos que se haga tu voluntad en nuestra vida, porque es buena y agradable, Señor. Padre, llévanos con bien y permítenos, Señor, terminar lo que falta de la semana en victoria, sabiendo que un día vamos a testificar de tus milagros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, iglesia.